Cámara. Bendecimos a todas las personas que están con nosotros en este día, ya sea en este lugar precioso que el Eterno ha separado aquí en Kendall, en el sur de la Florida, para poder predicar la palabra del Eterno y específicamente el mandamiento de la Torá, y para todos aquellos que de una forma u otra son bendecidos a través de nuestros videos en la internet y que sienten que este es un lugar sano donde pueden aprender y ser edificados. Que la bendición del Eterno repose sobre todos nuestros hermanos en este día. ¿Cómo se llama la enseñanza del día de hoy? En vista del proceso educativo que estamos queriendo dejar establecido en la internet. ¿Cómo se construye la casa de Israel? ¿Cómo se construye la casa de Israel? Algo importante que nosotros debemos tener en cuenta en este día es que cada uno de nosotros es partícipe de la obra de construcción de la casa de Israel. La casa de Israel la construimos entre todos. Vino la piedra angular y puso el fundamento, pero a todos nos toca construir la casa. Cada uno de nosotros debe ser protagonista del plan de Dios. Es un privilegio. Es un privilegio cuando uno es galardonador de ese llamamiento. Cuando el Eterno a uno lo llama a construir, es maravilloso. La semana pasada hablábamos y teníamos claro de que eran dos casas, un solo pueblo. ¿Ok? Ya venimos entendiendo que la palabra iglesia entra en auditoría. Nosotros tenemos que auditar la palabra iglesia porque la palabra iglesia no está en el Tanakh. La palabra iglesia no está en el Antiguo Pacto. La palabra iglesia es una palabra griega que quiso denotar algo. Pero nunca podemos permitir que la palabra iglesia cambie el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios siempre fue para un pueblo, no para una iglesia, no para una religión, no para una denominación. Es duro decirlo, pero Él no murió por la iglesia. Es duro decirlo, pero Él no murió por la religión cristiana, para fundarla, no. Él no murió por una denominación. Él derramó su sangre en el madero para volver a abrirle la puerta a todos los dispersos de la casa de Israel. Esa es una verdad bíblica. Lo otro, teología moderna. Y a eso es lo que la Torá le está haciendo en este tiempo, auditoría. Si todo lo que nosotros decimos es cierto o es veraz, o simplemente es una costumbre que nos entregaron porque nacimos en X o Y lugar y mi papá y mi mamá creían esto o lo otro. No, ahora estamos viniendo con una perspectiva académica, estudiando el documento como lo que es, un documento de estudio legal, porque esta es la Constitución de Israel. Y quiero que sepan que la Torá, este libro llamado la Torá, pasó a ser el fundamento de todas las cartas magnas de los países. Cada constitución de una nación se basa en los mandamientos y en las leyes de la Torá. Eso es ineludible. Esta es la matriz de la justicia humana. Todas las naciones tienen mandamientos de acá. Todas. Y el Eterno a nosotros nos entregó este documento para que nosotros viviéramos por él. Pero de manera extraordinaria, las religiones occidentales diluyeron el propósito. Ya no es así. Ya segmentaron la verdad y la verdad se volvió exclusiva. Entonces allá afuera tenemos un exclusivismo tremendo. Que los que se salvan son los testigos de Jehová. El resto se muere. Va para el infierno. Que los que se salvan son los bautistas. El resto se quema en las hogueras. Que los únicos que se van a salvar son los pentecostales. Y ese es el exclusivismo que hay afuera. Los únicos que fueron establecidos por plan divino para que reciban redención y salvación es para los que reciban la adopción de Israel, no más.
Pastor, pero yo soy extranjero. Pues vaya, lea Isaías 56, que todo extranjero que se adhiera a su pueblo y guarde sus mandamientos es israelita. Para eso es el Mesías Yeshua. Yeshua es la puerta. Ese sacrificio le abrió la puerta a todas las naciones para lograr ese propósito. Entonces, con ese propósito es que estamos llevando el mensaje, con el propósito de que los hermanos entiendan qué es la verdad. Eso es lo más importante. Entonces, basados en ese pequeño preámbulo que hice, vamos a aprender a construir la casa de Israel entre todos. ¿De qué nos toca encargarnos a cada uno de nosotros? ¿O cómo fue el diseño del Eterno para que nosotros seamos partícipes de construir la casa de Israel? Aquí, en el sur de Kendall, en el sur de la Florida, hay un pequeño remanente. Como hay remanentes en muchas partes del mundo, empezando a aprender estos principios. Cómo vivir como vive un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque nuestro Mesías es israelita. Específicamente, nuestro Salvador es un judío. Fuerte, pero es una realidad. Nuestro Mesías es judío. Y eso de pronto a alguno le entra como por una costilla al revés. Pero es la verdad. Y tenemos que aprender de ese judío, porque a través de los judíos, dice la Escritura, viene la salvación. Entonces empecemos a analizar esos propósitos. Vamos a orar para que, quédense ahí sentaditos. Yo voy a orar para que mis palabras sean guiadas por el Espíritu. Y si sale de mí alguna palabra en mi humanidad, en mi carne, no haga fruto en su corazón. Pero si mis palabras son veraces y están alineadas a la palabra y al Espíritu de Yahweh, entonces que traiga un fruto abundante a su corazón. Usted dispone su corazón siempre y cuando la palabra venga de lo alto. Amén. Abacados, Padre Santo, yo te doy las gracias en esta hora por el privilegio de poderme parar delante de lo que tú más amas. Tu pueblo, tus hijos, por los que tú derramaste tu sangre en el madero. Yo te pido en esta hora que mi boca y mis labios y cada palabra se alinee al Espíritu de la verdad, al Ruach HaEmet. Que la Emet de tu palabra, mi Dios, sea la que coordine cada mensaje que sale de mi boca, Padre, para edificar a tu pueblo Israel. Y si sale de mi boca palabra humana, que caiga en tierra seca y no dé fruto en absoluto. Yo te lo pido de manera especial en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ¿Sabe por qué quiero eso? La palabra dice que cuando Él envió su palabra, lo sanó. Que solamente el enviar la palabra de Dios empiece a sanar la mente, el corazón, las ideas y aún sus propios huesos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra hasta el tuétano de los huesos. Esa es la palabra del Eterno. ¿Cómo lo hace? Ese es el secreto de la Dabar, de las palabras que vienen de lo alto. Ellas traen la sanidad y nosotros simplemente tenemos el privilegio de compartirlas. ¿Cómo se construye la casa de Israel? El pueblo de Dios, ¿cómo se construye? Primero tenemos que tener en cuenta la historia. ¿Y qué nos habla la historia bíblica acerca de esta casa? Que fue llamado un hombre para poder edificar este pueblo. Y ese hombre se llama Abraham. El Eterno desde Adán estableció un plan y un linaje para que en el justo momento se llamara la persona correcta. Antes de Abraham hubo muchos. Inclusive, ¿usted sabe quién pudo haber sido en definitiva el primer padre de Israel? ¿Quién tuvo todas las posibilidades de ser el padre de el Israel que anhelaba el Eterno? Noé. No quedaba él y su familia, solamente era él y su familia. Ya, vamos a hacer Israel aquí. Y con lo que nos pasó, con esa matazón que hubo por ese diluvio, no, de aquí en adelante nos volvemos angelitos. La humanidad es de cerviz dura. Y lamentablemente lo primero que hizo Noé
fue dedicarse a cosas que Dios no lo mandó a dedicarse, a la agricultura. Ay, pastor, pero ser agricultor es digno. Sí, pero el Eterno no lo mandó a eso. El Eterno tiene una tarea específica para sus hombres. Allá le preguntaremos, Señor, pero ¿por qué no nos hiciste agricultores? ¿Por qué tuviste que siempre manifestar el concepto de pastoreo? Esa era la misión del Eterno para sus hombres, pastorear. Pero se puso fue a arar la tierra. Y en las aradas de tierra pues se empezó a fermentar la uvita, se tomó más de un vasito de uva y se emborrachó. Y desde ahí empezó otro fenómeno de líos. Y empezó generación tras generación de hombres de Dios. Porque los hijos de Shem, los hijos de Arfaxad y todos los que vinieron estableciendo ese linaje eran hombres de Dios. Pero llegó Abraham. Allí en Abraham se encontraba algo que el Eterno tenía y quería establecer a través de él. Y lo sacó. Y le dijo a Abraham, Génesis capítulo 12, sal de tu tierra y de tu parentela y vete haciendo lech lejá. Diga conmigo, lech lejá. Conocerse a él mismo. Las Biblias de hoy en día no hablan eso, solamente lo habla la Torá. Lech lejá. Conócete a ti mismo y vete, porque yo haré de ti una gran nación. Desde ahí arrancó la promesa de la gran nación. Nosotros hoy, como la mayoría venimos del cristianismo, a nosotros se nos habló de que se iba a edificar un gran pueblo bajo el título de iglesia, pero ya no nos interesa el título de iglesia. Pero sabemos que de todas maneras iba a haber una redención para un grupo selecto de personas que Pedro mismo recibía como fundamento el hecho de que el Mashiach era la roca con que se iba a reedificar esta comunidad. Todo lo conocemos en Mateo 16, 18, lo hablamos la semana pasada. Mateo 16, 18 le dice, le dijo a Pedro Yeshua, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el Chamaín. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿mi qué? Mi Keilah, mi Cajal, mi Bet Tefilá, mi casa de oración, no mi iglesia. Eso es un término griego que, claro, para la traducción era válido, pero no para cambiar la verdad. Si tú me dices a mí que la iglesia es el pueblo de Israel, yo te puedo creer. Si tú me dijeras a mí, pastor, es que la iglesia es el pueblo de Israel, estamos entonces hablando de lo mismo. Pero si tú me separas a mí, a la iglesia del pueblo de Israel, eso se llama reemplazo. Y eso es en lo que ha caído el mundo occidental hoy en la predicación, reemplazando las verdades de Dios por lo que se ha acomodado durante 1700 años de teología católica cristiana. Y nosotros tenemos que romper con eso. Hoy en día no tenemos excusa de conocer la verdad, porque tú te metes al rabino Google y empiezan a darte información y empiezas a conocer verdades. Pero si tú te quedas amarrado, enamorado, es que ay, mi mamá me enseñó, ay, es que mi papá me dijo que era así, pero es mentira, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que aprender a salir de esa tradición y enfocarnos en la verdad. La Cajal de Israel. ¿Cuándo se manifiesta en la escritura este concepto de reunión? Cajal, comunidad. En Éxodo capítulo 19. Vamos a Éxodo capítulo 19 para que podamos entender la formación de esta comunidad. ¿Cuándo? Días antes de recibir el regalo más precioso, la Torá. Días antes de que el pueblo de Israel fuese convocado para recibir el regalo más grande que usted puede recibir en su vida: las instrucciones de Dios. Dios mismo, creador del universo y creador de nuestras almas, nos estaba dando el manual de vida. ¿Por qué era importante el documento escrito? Porque ya los grandes hombres de Dios sí le estaban contando a sus hijos de qué manera debían vivir.
O sea, las instrucciones de Dios ya estaban dadas. Desde mucho tiempo atrás, los hombres de Dios caminaron por las órdenes de Dios, pero solamente eran audibles. Pero es muy difícil, a medida que va creciendo el pueblo, que todos los hombres sean veraces con sus palabras. Es difícil. Y cada vez que crece más la población, pues menos margen de credibilidad hay. ¿Será que este sí me está diciendo la verdad o no? Hay gente que habla tan bonito que uno le cree. Uno le cree. Pero como el Eterno sabía eso, entonces dijo, no, mejor démosela escrita, para que al menos haya un registro físico que diga, no, aquí está escrito. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán los ríos de agua viva, como está escrito. Entonces eso es un plano que Él nos dejó. Y cuando Él iba a entregar el plano, ojo, ni se lo entregó a la humanidad, error, ni se lo entregó a los judíos, error. Se lo entregó a Israel. Se lo entregó a Israel. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque como vamos a caminar en un ministerio balanceado, ni para allá ni para allá. Este manual no se le entregó a la humanidad, y tampoco fue exclusivo de la tribu de Judá, fue de las 12 tribus, Israel. Ahora, que Israel haya sido escogido para ser la luz del mundo, definitivo. ¿Para qué somos lámpara? ¿Para escondernos detrás de ese letrero? ¿O para subirnos a lo más alto y alumbrar? Para eso es Israel, para subir a lo más alto. Entonces, cuando usted es Israel, la dinámica de la creación lo tiene que llevar arriba. Escúcheme bien. Si en Isaías 49:6 dice que Él nos hizo para que fuéramos luz de las naciones, Israel es esa luz para las naciones, y usted es Israel, la misma dinámica de la orden divina te tiene que tirar arriba. Pastor, entonces ¿por qué me está tirando para abajo? Porque no eres israelita. Tú crees que eres israelita, pero no lo eres, porque la dinámica del diseño divino dice que la luz Él la va a poner en lo alto. La luz Él no la diseñó para ponerla debajo del almud, debajo de una cama, ni debajo de una mesa. Él no lo diseñó así. Él lo diseñó para ponerlo en lo más alto. Levanten la mano los que son luz de Israel. Pues hermano, lo siento, pero usted está destinado a las alturas. Usted está destinado a la grandeza. Usted está destinado a ser puesto en un lugar de honra, porque usted le va a dar luz a otros. Ese es el destino de Israel. Dice en el capítulo 19 de Éxodo, versículo 1 al 3. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto del Sinai, y partieron de Refidín y entraron al desierto de Sinai, y allí acampó Israel frente a las montañas. Pero Moshe había subido delante de Elohim, pues Yahweh lo había llamado desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de casa de Israel. El mensaje le dijo: tú le anunciarás a la casa de Israel. Fue específico. Él no le dijo: ven Moshe y te entregaré el documento que salvará a la humanidad. Él no dijo eso. Él dijo: reúne a la casa de Israel, a la casa de Jacob. Ellos los he escogido para este propósito. Importante que tengan reservado ese punto ahí, porque desde ahí tenemos que siempre tener la identidad de que el mensaje de la luz, de la verdad del Mashiach, fue dado a un pueblo, y se llama Israel, la Cajal, la Quejilá de Israel, la congregación de Israel. Amén. Esta asamblea siempre mantuvo una pauta en la historia bíblica.
Y a través del Brit Hadashah, del nuevo pacto, yo necesito indagar cómo es que se edifica ahora la casa. ¿Cómo se edifica ahora la casa? En aquel tiempo era fácil. ¿Por qué? Porque Moisés recibió todo el respaldo del Eterno y a través de 10 señales sacó a 2 millones de personas de ese pueblo, de Egipto. Y ya, todos junticos como pollitos al lado del monte, esperen aquí que nos van a dar las instrucciones. Pero ahorita no es así. Ahorita resulta que los pollitos están regados por toda parte, metidos entre todas las naciones. Esos pollitos ni siquiera saben que son pollitos de Israel. Les tenemos que predicar el mensaje para que se active el ADN israelita y empiecen a ver que no eran pollitos, sino águilas. Que habían crecido como pollitos, pero no eran águilas. Porque iban a ser levantadas muy altas para que trajeran luz, para que tuvieran la visión de Dios. Entonces, en Efesios 2:20 está el versículo clave. Efesios 2:20. Todos ustedes van a ir a Efesios 2:20 en sus Biblias, pero los que trajimos esta Biblia de Colombia, la que compramos en Cali, la Torá, lo dice de una manera distinta. Y me gustó. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Ahora, la que usted tiene en la mano no tiene ningún problema. Usted puede creerle definitivamente porque está el fundamento. Sin embargo, este formato de Biblia me adiciona un elemento más y tiene mucho sentido bíblico. En las versiones regulares usted lee: y todos los de la congregación son como un edificio construido sobre las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. Así dice, ¿no? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Yeshua mismo la roca angular. Edificados como edificio, como casa. Y Él no va a edificar otra casa. Él no cambió. Estudiamos la semana pasada que en Romanos capítulo 11 Yahweh desechó a su pueblo. No, de ninguna manera, dice Rab Shaul. Él no ha desechado a su pueblo. Él no ha desechado la casa de Israel. Él no va a construir ni la casa colombiana, ni la casa cubana, ni la casa mexicana. Él seguirá construyendo la casa de Israel. Entonces, cuando dice que todos los de la Kehilat son como un edificio construido sobre las enseñanzas de los emisarios, o sea, los apóstoles. La palabra en hebreo es Chehilim, los emisarios, los que cuentan esta historia. Ese concepto apostólico, el apóstol es un mensajero. Mensajero. Si se va a poner el doctorado, póngase un doctorado en mensajería. Chejilín, emisario, el que cuenta una cosa. El doctor en mensajería. Eso somos nosotros. Somos simples mensajeros. Llevamos un mensaje que Dios nos dio. El título es digno por la tarea que hacemos, no por lo que queremos proyectarnos. No, es más que digno de servirle al Eterno en lo que sea. Pero la palabra veraz es emisario. Aquí ponen y avinu, los patriarcas. Esta palabra no está en sus Biblias. Entonces debemos ser edificados en las palabras de los apóstoles, emisarios, los patriarcas y los profetas. ¿Por qué me gusta lo de los patriarcas? Porque los patriarcas son profetas. Los patriarcas fueron profetas, ahorita lo vamos a comprobar. Al primero que se le dio la palabra profeta fue Abraham. ¿Y cuál fue el primer patriarca? Abraham. Por lo tanto, tiene sentido esta forma de decirlo. Y en ese edificio, Yeshua HaMashiach es la piedra principal. Yeshua HaMashiach es la piedra principal. ¿Quiénes leyeron la parashá esta semana? Para mí esa roca donde se recostó Jacob es ese fundamento, Yeshua.
donde tuvo la visión de la escalera que conectaba la tierra con el cielo, y ángeles que subían y bajaban de allí. Y arriba, Yahweh mismo hablando con Jacob. Ese es el momento más importante de Jacob, el momento en que él entendió el llamamiento que se le hacía. Él era un elemento importante para conectar las cosas de aquí de la tierra con las cosas del cielo. Y Yeshua, en este trabajo de la casa de Israel, es el fundamento. ¿Qué quiere decir eso? Duro lo que voy a decir, pero todo el que está construyendo Israel sin el Mesías está construyendo sobre la arena. ¿Y qué dice la Biblia acerca de los que construyen sobre la arena? Son insensatos. ¿Por qué? Porque va a venir la prueba y la casa va a caer. Pero aquellos sensatos que edificaron sobre la roca, el fundamento, Yeshua, con buen material, podrán venir las tormentas y las situaciones difíciles, y la casa se sacudirá, pero no caerá. Entonces fuimos llamados a ser un pueblo ¿qué? Sensato. ¿Quién que queriendo construir una casa no se sienta primero y analiza los costos? Bueno, espérate un momentico. ¿Qué es lo que queremos construir? Bueno, espérate un momentico. Aquí planos, costos, material, porque vamos a hacer el ridículo. Vamos a hacer el ridículo queriendo construir algo poderoso sin haber estudiado los fundamentos y la manera en que vamos a empezar a levantar. Y fuimos llamados a levantar en este tiempo algo precioso, hermoso, y es a Israel. Nosotros vamos a levantar a Israel. Esto es una cosa maravillosa, es demasiado digno lo que nosotros fuimos llamados a hacer. Entonces, en ese propósito vamos a analizar quiénes eran estos enviados, los apóstoles, quiénes eran estos patriarcas y quiénes eran estos profetas, porque ese es el material que el Eterno me dice a mí en este pasaje de Efesios 2:20 que yo necesito para poder edificar la casa de Israel. Sobre ese fundamento, Yeshua, la roca angular, y todo el material viene de los apóstoles, los patriarcas y los profetas. Si usted dice, no, pastor, yo me quiero guiar por la versión que tengo, yo no acepto los patriarcas. Ahorita te voy a contar que los profetas primero fueron los patriarcas. Están dentro de la lista de los profetas. Entonces, no te preocupes. De todas maneras, quiero ampliar el contexto de Efesios 2:20 hasta el versículo 22. Pero lo voy a hacer aquí en esta, que es una Biblia más amigable, porque esta tiene mucho término en hebreo. Efesios 2:20. Efesios 2:20 al 22 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahora, espérate un momentico que aquí se me viene otra. ¿El fundamento de quiénes? ¿Cuáles apóstoles? Los primeros. Los primeros. No los de ahorita. Claro, si esto fue escrito hace 2000 años, está hablando de los profetas, los apóstoles de esa época. Ojo con el término histórico. Histórico. Usted no puede construir con la información de los apóstoles de hoy y los profetas de hoy. Eran los de aquel tiempo. E inclusive en aquel tiempo el profeta más cercano a Yeshua era su primo Juan, Johanán. Ese fue el profeta más cercano a él. O sea que de ahí, desde Yeshua para abajo, es que debemos entender cuáles eran los profetas. De ahí para arriba, hermano, cuidado. Cuidado. Yo le he dicho a los hermanos, como hoy hay un boom de profetas tan tremendo, y todo el mundo llega a tu casa, no, mira, el profeta tal, la profeta tal. Una forma fácil de usted darse cuenta si es un profeta de Dios, antes de que él vaya a profetizarle, usted le dice, espera un momentico, ¿usted guarda Shabbat y las fiestas? Si esa persona le dice, no, eso ya no, yo no sé a quién oye, pero no es al Dios de la Biblia.
Usted no se deje decir nada. Ni mu. Usted le dice, quédese callado mejor. Ni me diga nada. Porque si no has oído la voz de la obediencia, ¿qué me vas a venir tú a decir que haga yo qué? Olvídate de eso. Pero si esa persona te dice, claro hermano, recibí la revelación, el Señor me habló clarito que tengo que guardar el Shabbat, las fiestas. Entonces usted le dice, entonces ore por mí. Ahora sí hable, porque estamos en la misma página. Amén. Entonces es importante entender que estamos hablando históricamente de los apóstoles y profetas de aquella época, siendo la piedra angular el mismo Mashiach, Yeshua, en el que cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Adón, en el Señor. Todos nosotros vamos a construir una casa, pero el Eterno nos dice que cada uno de nosotros somos un edificio de esa casa. Y vamos a ser levantados en una edificación santa. Vamos a hacer un santuario santo. Versículo 22. En él también vosotros sois juntamente edificados como morada de Elohim en el Espíritu. O sea que cada uno de nosotros de forma individual somos el primer mapa de la casa de Dios. Si aquí nosotros queremos construir una gran casa de Dios, primero tienes que ser tú una casa de Dios, una casa de Dios, una casa de Dios, una casa de Dios. Si no somos edificios, casas de Dios, va a ser un ladrillo faltante en la pared, va a ser un hueco, va a ser una columna que falta en la construcción y se puede caer la construcción. Entonces todos fuimos llamados a ser ese edificio. ¿Cómo logramos nosotros ser casa de Dios? Solamente existe una palabra para ser casa de Dios: aceptar la redención en el Mesías. Si nosotros no aceptamos la redención que se nos dio hace 2000 años en el madero, empaque y váyase, porque usted no va a construir casa aquí. No puede construir casa, porque el fundamento de este edificio es la redención en el Mesías Yeshua. Él es la redención en Yeshua. Yo quiero que me verifiquen esta cámara, que creo que una está tapando la otra, por favor. Hablamos de los Neivim, los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Quiero hablar primero del profeta Abraham, y les compruebo bíblicamente que fue el primer profeta. ¿Se ve bien? Perfecto, hermano mío. Génesis 20, versículo 7. Génesis 20, versículo 7. Esta es la historia donde Abraham le tocó ir a Egipto, y como su esposa era tan hermosa, le dijo: mira, tú y yo somos esposos, pero también somos hermanos. Pero para no tener líos acá, vamos a decir primero que somos hermanos. Él no dijo ninguna mentira, él dijo la verdad. Simplemente que lo hizo de manera estratégica porque él no quería problemas con la gente de Egipto. Pero como que el Eterno, claro está, en control, él sabía que se le iban a llevar a la mujer por bonita. Cuenta la sabiduría hebrea de que en el mismo instante que raptaron a Sara, porque el rey Abimelech se enamoró de ella al verla tan hermosa, dice que los orificios de todos los egipcios se cerraron. No podían hacer ni número 1 ni número 2. Y fue la forma en que él retuvo que no fueran a tocar a Sara. Cuando Abimelech se dio cuenta de la situación que estaba pasando y de la dificultad que estaba teniendo el pueblo, y darse cuenta que ella no era su hermana, leo en el versículo 7, 27, lo que le dice el Eterno a Abimelech: devuélvele ahora la mujer de ese hombre, porque es un... Entonces usted puede decir tranquilamente el profeta Abraham, como lo dicen los musulmanes, porque es un profeta. El padre Abraham es un profeta, el profeta Abraham.
Devuélvele la mujer a ese hombre porque es profeta, y él orará por ti y vivirás. Quiere decir, él orará por ti, por todo tu pueblo, y se les va a destapar los hoyos. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Por eso hay una oración en el Sidur donde ellos agradecen porque el Eterno mantiene el equilibrio entre todos los huecos del cuerpo. Hay una oración para eso, donde a nosotros se nos tape un solo hueco de esos por una hora, morimos. Y ahorita no les voy a dar la clase de los huecos, después se las doy. Pero es cierto, nuestros orificios deben estar completamente alineados para hacer los procesos de inhalación y exhalación de lo que tenga que ser. Si esos huequitos no funcionan, por eso ellos hasta le dan gracias al Eterno porque le están funcionando bien todos los huequitos. Es una bendición. Padre, gracias. Usted lo hace. Usted se levanta por la mañana y usted hace: gracias por este día. Usted le está diciendo: gracias porque puedo respirar. ¿Qué sería de mí sin estos orificios? Es una bendición. Otro profeta en el camino antes de llegar pues al único que conocíamos, a Isaías, Moshe. Moshe es un profeta. Es más, es el profeta más grande de Israel, porque fue al único que se le comparó con Yeshua mismo. De entre tus hermanos levantaré profeta como tú. Solamente a él seguirán y solamente a él oirán. Fue al único que se le dijo ese título tan elevado, Moshe. Moshe tuvo la misma oportunidad que tuvo Noé y que tuvo Abraham, de ser la cabeza de Israel. ¿Cómo así, pastor? Sí, señor. Vámonos para Éxodo 3, cuando lo llamaron, para que reconozcamos primero en Éxodo capítulo 3 a qué fue llamado Moshe. Que no fue llamado a otra cosa sino a lo mismo que siempre el Eterno diseñó. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Apacentaba Moshe el rebaño de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño adentro del desierto y llegó al monte de Horeb. Y el ángel de Yahweh se le apareció en una llama de fuego que salía de una zarza. Y él vio la zarza ardiendo con fuego, pero la zarza no era consumida. Esta maravilla que él vio lo atrajo y tuvo una conversación directa con Yahweh. Y mire lo que le dice Yahweh en el versículo 7 y 8. Le dice: dijo Adonai, ciertamente vi la opresión ¿de quién? De mi pueblo, de mi congregación. Vi la opresión de los míos, de mi pueblo que está en Egipto, y oí su gemido causado por sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Descenderé pues para librarlo de la mano de los egipcios y para hacerlos subir de este país a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel. En ese momento Moisés estaba recibiendo el mismo mensaje que se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eso no cambió. Ni siquiera con 430 años de esclavitud el propósito cambió. Mantuvo la promesa de que sería para su pueblo Israel lo que él había prometido. Sin embargo, ustedes saben que este pueblo, cabeza dura, metió las patas en el capítulo 20. El Eterno sube a Moshe al monte, le entrega la Torá y le dice: vaya rápido, mijo, que ese pueblo ya se perdió. Pero ¿cómo así? Ya, hágale, baje. Y bajó con las 2 tablitas y lo que encontró fue tremendo festín. Esas 2 tablas de piedra fueron quebradas contra ese altar, y en ese momento empezó un proceso caótico en el pueblo, porque empezó a morir todo aquel que se mantenía en su condición de pecado. Ese mismo día murieron como 3,000 hombres por su condición,
y el Eterno determinó acabar con ese pueblo. Pero mire lo que le dice a Moshe. En este mismo 10, en ese mismo 3:10, voy a leerles otra confirmación del pueblo. Dice: ahora pues, ven para que te envíe a Faraón a fin de que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cuáles son los hijos de Israel? Su pueblo. Su pueblo son los hijos de Israel. Siempre nos tenemos que mover en ese plano. Ahora sí, vámonos para Éxodo 32 para que nos demos cuenta la oportunidad tan tremenda que le dieron a Moshe. Éxodo 32:7. Entonces Yahweh le dijo a Moshe: anda, desciende, porque tu pueblo, ya ahí el Eterno ya los había desechado. Ya no dijo mi pueblo. Lean por favor que dice tu pueblo. El que tú sacaste de la tierra de Egipto. Yo no lo saqué, fuiste tú. Esas bellezas, yo no. Tu pueblo. Yo no fui. El Eterno dijo: yo con esos no quiero ni 5. Se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les ordené. Se han hecho un becerro, se han posternado ante él y le han ofrecido sacrificios. Han dicho: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Deja ahora que se encienda mi ira contra ellos y los consumiré. Mire lo que le dice a Moshe: Moshe, déjame, porque mi ira me arde y los voy a consumir a todos y haré de ti una gran nación. ¿Cómo, Señor? Déjame, los voy a tostar a todos y de ti es que voy a levantar mi gran nación. Señor, ¿me estás dando ese honor a mí? Por encima de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea que el padre de esa gran nación va a ser Moisés. Sí, déjame que yo los voy a destruir a todos. No, hágale. Hágale, si fuera colombiano, hágale, tuéstelo a todos. Hágale, acabe con todos. Pero ¿qué dijo Moisés? Pero Moshe suplicó en presencia de Yahweh su Elohim y le dijo: oh Yahweh, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, el cual sacaste tú de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en el monte y para destruirlos en la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales tú les juraste que tú mismo ibas a hacerlo, y a quienes tú les dijiste: los multiplicaré y multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que os tengo prometida te la daré a vuestra descendencia y la heredarán para siempre. Entonces Yahweh desistió del mal que dijo que le haría a su pueblo Israel. Mira la actitud del hombre Moshe. ¿Cómo? Esta es mi gran oportunidad. Voy a ser el gerente yo. Despida a toda esa gente. No se diga tal cosa con tu pueblo. No se diga tal cosa de ti. La humildad de Moshe puso en jaque a Dios y Dios desistió de lo que iba a hacer con el pueblo. Quiere decir que de ninguna forma y manera, y menos por el mérito de la humildad de Moshe, el Eterno va a cambiar su propósito, y todas las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob se van a cumplir. Siempre esa postura la estableció el Eterno por promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hoy en este tiempo tenemos la enseñanza que el Brit Hadashah nos da. El nuevo pacto a nosotros nos da las palabras que el mismo Mesías sembró en el corazón de los apóstoles. ¿Para qué? Para mantener el mismo concepto claro. Eso nunca cambió, amados hermanos.
Él nunca desechó una parte de su pueblo para sacar a otra. Él nunca cambió la estructura de Israel por una estructura llamada iglesia. Nunca lo hizo. Y todos sus apóstoles estaban claros. Pedro, Pablo, Santiago y cada uno de ellos sabía para quién era el mensaje de la redención. Ustedes saben que hemos aprendido mucho a manejar este documento. Bendito el Eterno. Como dice J, pastor, no se perdió la platica. Nosotros le aprendimos a hacer a este documento gematría. Aprender a analizar cosas secretas que hay ahí. La primera palabra de la Torá es Bereshit. Bereshit, en el principio. Y la última palabrita de la Torá, que está en el último versículo de Deuteronomio, la última palabra es Israel. Quiere decir que la historia que Dios empezó en el principio siempre va a terminar ¿con quién? Con Israel. Y en toda la mitad de 5.845 versículos está el versículo de Levíticos 9:7. Ese es el centro de la Torá. Ese es el centro de la historia, Levíticos 9:7. ¿Y qué dice Levíticos 9:7, pastor? Para yo saber si aún en la misma gematría, en la matemática de la Torá, en esos 304.805 caracteres, toda la mitad de lo que empieza en el principio y va a terminar con Israel, ¿qué me dice acerca de Israel? Levítico 9:7. Mire lo que dice, para que usted se dé cuenta que aún matemáticamente el centro y el corazón de la historia es uno solo. Dice el versículo 7: y Moshe dijo a Aarón: acércate al altar y prepara tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, y haz la expiación por ti y por todo el pueblo, y haz luego la ofrenda del pueblo y ofrece la expiación por él, tal como lo ordenó Yahweh. ¿Cuál es el centro de la historia para llegar a Israel? La expiación, el perdón de los pecados. Nunca ha cambiado. Usted lo mira por un lado, lo mira por el otro, lo analiza teológicamente, inclusive bajo la hermenéutica griega, y le aplica los principios griegos. Sí, lo único que va a permitir que se ejecute la salvación es por medio de una expiación o un indulto, una redención que fue establecida en el madero. Por donde usted lo mire, siempre el sacrificio del Mesías es el centro de la historia. No existe otra fórmula. Para poder construir a Israel se necesita el sacrificio del Mesías. No existe otra forma de que se levante el pueblo de Israel sin otro fundamento que no sea la expiación de los pecados de la casa de Israel. ¿Qué significa la palabra Israel? El que prevalece, el que pelea con Dios y con los hombres y prevalece. Israel, que le ha aguantado bombas y guerras y atropellos durante 5.000 años a todas las naciones que los rodean, y todavía están ahí. Por eso ese nombre tiene poder. Por eso todo lo que tú hagas bajo los contextos hebreos perdura para siempre. Es eterno el lenguaje hebreo. Israel, el que pelea con Dios y con los hombres y prevalece. ¿Usted sabía que todas las guerras que han ejecutado contra Israel, Israel todas las ha ganado? ¿Por qué, pastor? Porque siempre ha habido un solo objetivo en contra de Israel, y es exterminarlos. Por lo tanto, así mueran millones de judíos, pero quede una parejita que vuelva y se multiplique, ganaron los israelitas. Todas las guerras Israel las ha ganado. Llevan 5.000 años defendiéndose. Por eso es que tienen el armamento más potente del mundo, el armamento israelí, porque han sido entrenados es para defenderse en toda la vida. Porque tienen un nombre: los que pelean contra Dios y contra los hombres y prevalecen. Ay, pastor, ¿y cuándo peleó contra Dios? Cuando Jacob peleó con el ángel de Yahweh. Jacob lo agarró de la pierna al ángel de Yahweh y le dijo: hasta que no me bendigas, yo no te soltaré. Hasta que no me bendigas, yo no te soltaré. ¿Saben qué se están
atreviendo a decir que ese no era un ángel de Yahweh, que era un demonio. Porque sí, es una cosa impresionante las cosas que enseñan hoy por internet. Aparte de que la tierra es plana, que ¿cómo les parece? Sí, y está parada sobre 4 columnas. Eso ya es la moda. Pero ojo, que son disque estudiantes de esto. Ojo, no se asusten, que las cosas que se ven allá afuera, que porque él dijo que ya rayaba el alba y que el sol no le podía caer, y eso solamente lo hacen los demonios. Tremenda conjetura. Hermanos míos, si nosotros no nos metemos en este estudio a conocer la palabra, pero con el espíritu de la redención en nosotros, el espíritu de la verdad, el espíritu de Yeshua, hermanos, yo no sé en dónde podemos terminar, pero podemos terminar muy mal. Podemos terminar muy mal, amado hermano. Tenemos que tener cuidado porque hay una clase de información tremenda. La casa de Israel siempre ha sido establecida desde el fundamento de la redención. ¿Cómo así, pastor? Sí, Abraham con Sara fueron redimidos. ¿De qué? De una nación perversa, de una nación pagana y de la esterilidad. Eran estériles. ¿Qué nación vas a hacer tú con unos estériles? Ninguna. Tenían que recibir redención, redimirlos, volver a hacer de ellos algo nuevo. La redención es eso, volver a hacer algo nuevo con algo que está dañado. Y nosotros tenemos al Dios de la redención. No importa la situación, ese Dios es experto en la redención y hacer algo nuevo contigo, conmigo, con mi familia, con tu familia, con cualquiera. Él es el Dios de la redención. Isaac fue redimido del sacrificio. Isaac ya estaba a punto de recibir el sacrificio. Y en ese momento un ángel de Yahweh le dice: para, Abraham, ya. Yahweh ya se proveyó de cordero, ya estaba el cordero al lado y fue redimido de ese sacrificio. Jacob fue redimido de la servidumbre. 20 años sirviéndole a Labán. Ustedes vieron la paracha esta semana. El descaro más grande. ¡Qué belleza, suegro! Ese Labán era un suegro pero fenomenal. Y el Eterno lo redimió de 20 años de servidumbre y lo sacó hecho todo un millonario de allá. Moche, pastor, ¿y Moche de qué fue redimido? Hermano mío, cuando yo estaba haciendo esta predica, yo dije: wow, Padre. Yo nunca había visto a Moche de esta manera, a Moisés. Moche fue redimido de la orfandad. Moche se quedó huérfano. Era un bebé de 3 meses cuando lo pusieron en ese río. Huérfano. De una forma u otra creció sin el cuidado y la protección paternal. Y de una forma u otra, toda la descendencia de Israel en Egipto perdió su paternidad. Israel se volvió un pueblo huérfano, a esclavitud, a servidumbre. Cuando yo empecé a analizar a Moche con respecto a la orfandad de Israel, cuando eran esclavos, cuando papá Dios, cuando el que los había creado había volteado su rostro de ellos por su desobediencia, por lo que sea, por el propósito que tuviera, estaban como huérfanos. Moche creció fuera de su hogar. Israel como nación siempre creció fuera de su hogar. Moche perdió su identidad israelita. Israel ha perdido su identidad como pueblo libre. Moche se apartó y fue preparado para libertar a una nación. Israel tiene que ser apartada y preparada para liberar a multitud de naciones. Si este Israel no se separa del mundo y si este Israel no se prepara, no vamos a poder ser lámpara para otras naciones. Moche fue embestido de toda la autoridad de lo alto para guiar a un pueblo.
pues Israel será establecido como la autoridad mundial para guiar a todas las naciones de la tierra. Nosotros debemos estar siempre claros, inmersos y dando testimonio de nuestra redención. De nada tiene sentido, para nada nos sirve decir que somos obedientes a la Torá si no hemos pagado el precio de la redención. ¿Usted cree que un judío a nosotros, si diciéndole que un judío nos redimió, ahora menos negando a nuestro Mesías, ellos nos van a aceptar? Está en tela de juicio quiénes somos si nosotros negamos al Mesías Yeshua. Está en tela de juicio si nosotros no permitimos dar testimonio de que fuimos salvos en el madero. Ese debe ser nuestro mensaje. El obedecer los mandamientos, el que la gente vea que tú eres un hombre, una mujer de Torá, va y viene. Forma parte del rigor de la obediencia. La gente le va a gustar. Pero lo que realmente va a enarbolar nuestras vidas es saber que gracias a ese sacrificio, hoy yo vivo de la manera que vivo. Eso debe ser fundamental para el pueblo del Eterno. ¿Cuál fue esta redención, pastor? Es que, no. Yo demeritar eso. Váyase para Isaías 53. ¿Usted sabe que este capítulo los judíos lo escondieron? ¿Usted sabía que ellos no le muestran esta información a su pueblo? Es duro. Vea, me lo marcaron lo más de bonito y ni marcado lo encuentro. Debe estar detrás de Otrico por acá. El problema ya es de mis ojos. Jeremías, Isaías, velo aquí. Qué tremendo, porque usted sabe que muchos judíos mesiánicos hoy están evangelizando con este capítulo. Cuando usted mira las parachot y ve que todo Isaías es puesto de capítulo en capítulo y de una manera magistral, Isaías 53 no aparece en ninguna parachá. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque este Isaías 53 describe. Yo lo quiero leer en esta versión. Vea, se abrió aquí de una. Este Isaías 53 deja una estela de responsabilidad espiritual en nosotros, porque todos nosotros los que hemos sido sumergidos en las aguas en el nombre de Yeshua, tomó valor este capítulo en nuestras vidas. ¿Quién puede creer lo que hemos oído? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Yahweh? Porque ha crecido delante de él como un retoño, como una raíz en tierra árida. No tiene forma ni belleza para que no le miremos, ni ningún encanto para que le hallemos agradable. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de sufrimientos, familiarizado con la enfermedad. Como uno que esconde su rostro de nosotros, fue menospreciado y no lo estimamos como nada. Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que él llevaba, nuestros sufrimientos los que soportó. Nosotros lo contamos como plagado y herido y afligido por Elohim. Pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades. Llevó el castigo de nuestra restauración y por sus heridas fuimos todos nosotros sanados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino. Y Yahweh castigó sobre él la culpa de todos nosotros. Él fue maltratado, sin embargo, fue sumiso. No abrió su boca, como un cordero que es llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores. Él no abrió su boca. Por medio de un juicio opresivo fue quitado. ¿Quién puede describir su morada? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo, quien merecía el castigo. Dispuso con los impíos su sepultura, con el rico fue su tumba. Aunque no había hecho ninguna injusticia, ni había hablado falsedad. Yahweh escogió quebrantarlo por padecimiento. Cuando se ponga su vida como ofrenda por la culpa, podrá ver su descendencia tener una vida larga, y por su medio prosperará el propósito de Yahweh. Ahí está definido la roca.
Ahí está definida. ¿Por qué nosotros tenemos que edificar solo sobre esa roca? Porque nosotros no éramos dignos de hacer nada con nuestro pecado. Versículo 11. Por su angustia verás la luz y quedarás satisfecho. Por su devoción mi siervo justo justificará a muchos. Él es el castigo de ellos, el que él llevará. Por tanto, yo le daré parte con los muchos, una gran porción recibirá a las multitudes como su despojo, porque él se expuso hasta la muerte y fue contado entre los pecadores. Mientras que llevaba el pecado de muchos, él hizo la intercesión por los pecadores. Si nosotros no entendemos que esa es la roca que a mí me salvó, ¿de qué vale Torah? ¿De qué vale Shabbat? ¿De qué vale mandamiento? ¿De qué vale tzitzit? De nada. Empaque y vámonos. Pero si Él sigue siendo la roca de mi salvación, si Él sigue siendo el eslabón que me tiene atado a mi bendición de restauración, de prosperidad, yo quiero ser esclavo del Mesías, estar atado a su trono, porque solamente por Él es que yo puedo estar aquí parado. No existe otra autoridad sobre la tierra que me hubiera redimido de mis pecados y de mis faltas. No existe. Y eso es lo que nosotros tenemos que primeramente valorar. Ahí es donde está la gran clave de nuestro llamamiento. ¿Quiénes fueron esos primeros israelitas que recibieron toda esta bendición? ¿Quiénes fueron los primeros que estuvieron claros en el mensaje, inmersos en este conocimiento y que empezaron a dar testimonio de esta redención? Solamente 120. ¿Cómo empezó a edificarse la casa de Israel? Con 120 personitas. Yo creo que ese es el promedio de gente fiel a MC, 120. Con eso fue que empezó. Usted puede ir a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Así empezó a construirse la casa de Israel hace 2000 años. Porque esa casa ya se empezó a construir. Yo les estoy hablando a ustedes ya porque la obra está avanzada. Pero en esta parte, para los que han trabajado en construcción, a nosotros nos toca hacer la parte más difícil. El finish. Esta parte de la obra nos toca a nosotros, y es hacer el finish, los acabados, los detalles. Porque Él viene a casarse con una novia sin mancha y sin arruga. Todo tiene que estar alineado al propósito y al plano divino. Y a nosotros nos tocó la parte más difícil, donde el constructor gasta más tiempo, donde el recurso de la ganancia a veces se va. Cuando yo trabajaba en eso, contrataba a las personas incorrectas, me terminaban el trabajo chambón, y la ganancia y mi tiempo se lo tenía que dedicar yo al finish y terminaba perdiendo yo. Pues a nosotros nos está tocando hacer el finish de esta casa llamada Israel. Nosotros le estamos dando los últimos toques antes de la venida del Mesías. Y hay gente que chambona para el finish, pero hay otros que no. Hay otros que hemos aprendido al detalle con el Eterno. Hay otros que queremos pagar el precio de la excelencia porque Él va a dar una gran recompensa. Todas las promesas hablan de sus grandes recompensas. ¿Por qué tengo que ser yo mediocre con mi Creador? ¿Por qué tengo que ser mediocre con aquel que me lo ha dado todo? ¿Por qué tengo que ser chambón con Él? Entonces ahí es donde viene esto. Hechos capítulo 2. Voy a leerles algo importante. Estos primeros hombres siempre estuvieron claritos en que el plan no había cambiado. Es decir, que la redención de este Mesías siempre era para las mismas personas. Empecemos con Hechos 1:6 y se lo leo rapidito. Dice: y los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Maestro, ¿le restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Punto. Él en ese capítulo 1 ya iba caminando hacia el monte de los olivos con sus discípulos.
En ese capítulo termina él ascendiendo a los cielos. Ya había establecido la obra redentora. Él ya había establecido la obra redentora. Ya iba a ascender a los cielos. Y la pregunta que le hacen sus discípulos, que ya estaban llenos, estaban claros, inmersos y con el testimonio de la redención, le preguntaron: maestro, ¿vas a restaurarle el reino a Israel en este tiempo? No le dijeron: maestro, ¿y cuándo es lo de la corporación para establecer lo de la iglesia cristiana antes de que vaya? Él no le dijo eso. Volvían a las mismas palabras del principio: ¿le restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Punto. Ahora, cuando yo escucho al famoso apóstol de los gentiles, al que fue enviado a salvar a todos los gentiles del mundo, él me dice otra cosa a mí en Hechos 27:6. Vamos a Hechos 27:6 antes de que leamos lo que yo quiero que leamos. Tengo que hacerles este viaje para que entendamos que esos hombres de esa época seguían igualmente claros en el mensaje de la redención, que no era para ninguna iglesia sino para el pueblo de Israel. Hechos 27:6. 27:6 dice, bueno, voy a leerlo desde el 6. Allí el centurión, hallando una nave alejandrina que navegaba hacia Italia, nos embarcó en ella. Después de navegar, no estoy leyendo el que es 26:7. Acá 26:7, perdón. Voy a leer desde el 6 para que tengamos contexto. Y ahora estoy siendo juzgado por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Versículo 7, dicho por las palabras de Pablo: a la cual nuestras 12 tribus, sirviendo con fervor noche y día, esperan alcanzar. ¿Para quién era todo el discurso de Pablo? Para las 12 tribus. Entonces, ¿por qué dice que era el apóstol de los gentiles? Porque tienes que aprender que la palabra gentil era fuera de pacto, melo hagoín. Él tenía que ir a las naciones, como estamos viniendo nosotros a Miami, a predicar la misma redención, para que se levanten solamente las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay otras personas que no van a escuchar este mensaje y les va a pasar por un oído y les sale por el otro, y pueden ver el milagro al lado y no se inmutan con nada. Pueden contarles las maravillas de ese Dios y no les interesa para nada. Pero hay otros con solamente decirles: Él por amor a ti murió en el madero. Y en ese momento esa persona dice: espérate, cuéntame esa historia. ¿Cómo así que un hombre murió por mí? Ya, es cautivado por el mensaje de la redención. Esa es una oveja perdida de la casa de Israel. Las raíces hebreas es una oportunidad que Dios le está trayendo a la cristiandad de hoy, para que vayan a un nuevo nivel de conocimiento, para que alcancen una dimensión superior y para que puedan estar presentes en los momentos más preciosos de las bodas del Cordero. Que no vayan a ser tratados como hijos de segunda, porque los hay. Ahorita les leo el versículo de los hijos de segunda. Santiago 1:1, ¿a quién saluda? A las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago 1:1. Pedro lo saluda igualito, pero ya sabía dónde estaban. Pedro, apóstol de Jesucristo, el Mesías, a las tribus en la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia. Siempre le predicaron a la dispersión. Ellos no iban a fundar iglesias. Eso nunca cambió. Pero ¿qué es lo que yo quiero resaltar? Tomé esos versículos porque era importante que ustedes entendieran que estos primeros 120 que fueron claros, inmersos y con el testimonio de la redención clara, fueron los que empezaron la construcción de la casa de Israel. Y hoy nosotros estamos terminando esta construcción. Hoy nos está tocando hacer a nosotros los detalles. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 1. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Shavuot, Pentecostés,
Estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente llegó del cielo un estruendo como una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban asentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron cada uno sobre ellos, y todos fueron llenos del Espíritu de santidad. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les decía que hablaran, idiomas, porque les estaban entendiendo toda la gente. Escuchen bien. Y había en Jerusalén varones judíos, piadosos, provenientes de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió. Estaban confusos porque oían cada uno que hablaban por su propia lengua, y estaban asombrados y maravillados y decían: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo podemos oírlos a cada uno en nuestra propia lengua? En la lengua en la que nacimos, partos, medos, elomitas, y de los habitantes de Mesopotamia, Judea, y también de Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, también Pánfila, Egipto, y de todas las regiones de Libia hacia el Cirineo, y de los romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Miami. Aquí le estamos predicando a naciones, mexicanos, cubanos, nicaragüenses, guatemaltecos. Estamos en un puerto maravilloso, y esa internet sí que nos está tirando a las naciones. Y la gente está entendiendo este mensaje. Y la gente está inquieta con la restauración de las 12 casas de Israel, de las 2 casas de Israel, de las 12 tribus. Dios está despertando a su pueblo para que revisen la forma en que han venido creyendo, porque les está entregando una información poderosa. Dice el versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea conocido, y escuchad mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día, sino que esto es lo que ha dicho por medio del profeta Joel. Escuchen lo que dijo el profeta Joel. Los hombres que en ese momento estaban predicando lo de los profetas. Ellos no se estaban poniendo el título de profetas. Ahora nosotros somos los nuevos profetas por la unción del Ruach. Esto fue lo que dijo el profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Joel? Versículo 17. Y va a acontecer en los postreros días, dice Elohim, que derramaré de mi ruach sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis esclavos y sobre mis esclavas en aquellos días derramaré de mi ruach y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra, sobre fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Ojo con la palabra Señor, porque la palabra Señor fue reemplazada por Yahweh Bahei cuando empezaron a imprimir las Biblias en Londres. Cuidado con eso, porque ahorita usted se va a dar cuenta en el siguiente versículo que lo que le estoy diciendo es la verdad. Versículo 21. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces yo me quiero ir para donde el profeta Joel, si él dijo las mismas palabras. Joel 2. Váyanse para Joel 2. Porque es necesario que confirmemos si este profeta dijo las mismas palabras que estamos leyendo en este momento. Voy a leer desde el versículo 18, donde está el mensaje de restauración. Entonces Yahweh, lleno de celo por su tierra, tuvo misericordia de su pueblo. Desde el 28 lo puedo leer. Desde el 28, Joel 2:28. Voy a leer desde ahí, que son las mismas palabras de aquí de Hechos capítulo 2. Y después de esto derramaré de mi ruach sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y serán
soñado sueños por vuestros ancianos, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre el esclavo y las esclavas derramaré de mi rúac en aquellos días, y haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día ¿de quién? De Yahweh. Aquí dice el día de Yahweh porque en el antiguo pacto se manejaba el Yod Hei Bahei. Yod Hei Bahei, no el Señor. Eso fue cambiado por la cultura judía después de la venida de Babilonia para proteger el nombre y proteger el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Por eso se protegió. Y luego dice: antes que llegue el día de Yahweh grande y terrible, entonces todo el que invoque el nombre de ¿quién? Usted podrá seguir invocando al Señor, pero aquí dice que tiene que invocar es el nombre de Yahweh. Y todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Este es el conocimiento de los primeros que estuvieron claros en el mensaje, inmersos en la verdad y que empezaron a testificar. A testificar que el que pronuncia el nombre del Señor, el nombre de Yahweh, ese será salvo. Mire Filipenses 2:11 como lo dice de hermoso. Filipenses 2:11. Mañana yo voy a tener Tevilá, inmersiones a las 9 de la mañana. Nos vamos a encontrar al frente del Dayland Mall los hermanos que van a sumergirse en las aguas en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Estamos hablando de Filipenses. Filipenses 2, pero lo quiero leer desde el versículo 6. Mire lo que hizo el creador del universo por amor a nosotros. Aquí está el complemento, el preámbulo de Isaías 53. Antes de que naciera como un retoño en tierra seca, esta fue la actitud que hubo en él. Dice: el cual existiendo en forma de Elohim, no consideró el aprovecharse de ser igual a Elohim, sino que se vació a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en apariencia de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Por lo cual Dios también le concedió hasta lo sumo y lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mashiach es Yahweh. Muchachos, interpretación profética. Volvamos, es que ese nombre, voy a volverlo a decir con esta pasión. Porque en el nombre de Yeshua se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mashiach es para gloria de el Dios de los cielos. Esto es maravilloso, hermano mío, porque ahí es donde está el poder. El poder está en saber quién es el que derramó su sangre por ti. ¿Quién es ese que derramó su amor precioso para que usted hoy edifique la casa de Israel? Primera de Timoteo 6, y termino ahí. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, desde el versículo 11 lo voy a leer. Y con esto quiero cerrar para ministrar al pueblo del Eterno en este día. Cuando tú predicas al Mesías Yeshua, su redención, no nos podemos ir sin esa ministración poderosa del Ruach. Porque si hay algo que toca las fibras del pueblo del Eterno, es cuando nosotros vamos a ese sacrificio. Cuando nosotros valoramos lo que ese ser hizo en el madero por amor a nosotros. Ese es el momento de conexión más grande que tú puedes tener con tu Creador.
en el momento en que Él no escatimó en ser Elohim, sino que se bajó a tu misma condición para tener conexión contigo. Usted no ha visto lo que dicen los psicólogos. Los psicólogos enseñan que cuando usted vaya a regañar a su hijo o a enseñarle algo a su hijo o a reprender a su hijo, usted se tiene que agachar y ponerse al nivel de él para que el niño sienta que hay conexión. Eso hizo papá con nosotros. Él se hizo idéntico a nosotros para que hubiese esa conexión. La conexión del amor más grande que pudo manifestarse en la humanidad, que Él entregara su vida por amor a nosotros. Versículo 11 del capítulo 6 de Primera de Timoteo. Pero tú, oh hombre de Elohim, hombre de Dios, huye de todas estas cosas y sigue tras la justicia, la piedad, la obediencia, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la obediencia y echa mano de la vida eterna. Recuerden que cuando yo leo la palabra fe, es obediencia, es emuná, fe obediente, no el, ay, yo tengo fe. No, eso no, ya no. Emuná es fe obediente, yo obedezco la palabra del Eterno. Pelea la buena batalla de la obediencia y echa mano de la vida eterna, a la cual fuisteis llamados, y delante de muchos testigos declaraste la buena confesión. Te encargo delante de Elohim, el que da vida a todas las cosas, y del Mashiach Yeshua, el que dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, irreprensible, hasta la aparición de nuestro Adón Yeshua, la cual mostrará a su pueblo a su debido tiempo. Y que sea bienaventurado y único soberano, el Rey de los que reinan y el Adón de los que gobiernan, al único que posee inmortalidad y que habita en la luz inasequible, a quien ningún hombre vio ni podrá ver. A Él sea el honor, el dominio eterno por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted quiere ser de los que construye la casa de Israel? ¿Usted quiere ser de los que han sido llamados en este tiempo a terminar la obra? Este es el tiempo precioso de terminar la obra. Este es el tiempo de llamar al de la derecha y a la izquierda que la venida del Mesías está cerca. Este es el momento en que usted debe invertir su vida, su recurso, lo que tiene, en traer otra persona a la casa de Israel. Yo no les estoy diciendo que visiten de casa en casa. Yo no les estoy diciendo que se rieguen con panfletos por su reparto y entreguen invitaciones. Yo les estoy diciendo, oren por esa persona a la cual ustedes le deben dar el mensaje. Oren por esa persona a la cual ustedes deben traer, porque ustedes están ayudando a construir esta casa, el reino, trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo bendigo a todas las personas que en este ministerio están haciendo un esfuerzo por venir de lejos. Yo tengo gente que viene desde muy lejos, y para mí eso es una honra que ustedes le hacen a este ministerio, porque confirma que la palabra que se da aquí es una palabra sólida, buena, sana. Ustedes se pueden quedar en cualquier congregación, pues dicen, no, vamos hasta Kendall. Y hay gente que maneja desde casi Boca Ratón para venir acá. Yo bendigo la vida de aquellos que utilizan sus recursos para decir, pastor, ¿a quién recojo? ¿A quién traigo? A todos que yo los llamo y les digo, necesito este apoyo, y me apoyan para que alguien más conozca la verdad. Yo bendigo a todos los que están abriendo sus casas para enseñarle chavada a otra persona, a otra familia. Y vuelvo y los exhorto, usted fue llamado a construir en la casa. Usted no fue llamado a que le ayuden a construir la casa. Usted ya debe empezar a construir casa. Usted ya debe empezar a formar parte de la bendición e invitar a una familia a su casa a guardar Shabbat. Todas las cosas que tenemos que hacer son importantes, porque eso depende de la grandeza que el Eterno te quiere otorgar. Yo les decía ahorita, ¿de cuáles quieres ser? ¿De los que van a tener los lugares de preeminencia en el reino y van a ser bien bendecidos? ¿O vas a ser de los que, bueno, dejémoslo entrar? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado con ese? Hizo su esfuerzo. ¿De cuáles quiere ser? Mateo
5:19. Usted dice de cuáles quiere ser. Es su decisión. Vamos a apagar aquí que ya la batería se agotó y no sé por qué. Finalicemos. Qué pena con ellos. Mañana se los montamos en Facebook. Mateo 5:19. Por favor, me amplía la cámara, please, para que ministremos al pueblo del Eterno. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Es una decisión tuya. Póngase de pie, amada congregación. ¿De qué manera vamos a construir la casa de Dios? ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir para construir la casa de Dios? Y cuando hablo de la casa de Dios, estoy hablando primero de mí. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está y que empiece a pensar primero en su casa interior. ¿Qué le hace falta a esa casa interior suya? ¿Cómo están los fundamentos de su casa interior? ¿Cómo están sus columnas? Pastor, ¿y cuáles son las columnas? Sus pensamientos. Esos pensamientos básicos que tenemos en el ser humano que rigen nuestras vidas. ¿Cómo están esos valores en mi vida? Porque yo solamente puedo dar de lo que yo soy. Padre, yo te pido en esta hora, mi Dios, que en esa reestructuración interna que tú haces en nuestras vidas, esa capacidad que solamente la das tú a través de tu palabra y por tu espíritu, cada uno de nosotros seamos edificados como vasos de honra delante de ti, como vasos de bendición delante de ti. No permitas, Padre eterno, que queden fisuras, ventanas, orificios o puertas abiertas en esta casa donde el enemigo se aproveche y entre a robar mi shalom, mi bendición, mi paz, mi bienestar. No lo permitas, Abacados. Y a partir de este tiempo de restauración, de bendición, de cambio, que la manifestación preciosa de tu sanidad y de tu restauración venga a nuestras vidas en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Dice la palabra del Eterno que si hay algún enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la congregación, unjan al enfermo con aceite y la oración del justo tendrá poder. Si hay alguno en este lugar que diga: yo necesito un milagro de sanidad de parte del Eterno, y yo confío que hoy es ese tiempo donde esa sanidad se establece, yo le pido que venga aquí adelante, que quiero orar por esa sanidad en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Aleluya, Padre. Tú sabes cuál es esa necesidad de sanidad, y yo le voy a pedir a los hombres, especialmente a los pastores que me acompañan los miércoles, que se hagan aquí atrás para interceder por estas familias y por estas personas a las cuales vamos a orar exclusivamente por sanidad. Sanidad física en el nombre de Yeshua. Sanidad mental en el nombre de Yeshua. Padre, los cuerpos de tu pueblo tienen una necesidad, Padre. Nosotros queremos construir casa espiritual, pero necesitamos ese toque de sanidad poderoso de parte tuya, Abacados. Solamente tú sabes dónde están esas células que tienen que ser eliminadas. Solamente tú sabes dónde están esas glándulas que deben controlar la secreción de esos químicos en el nombre de Yeshua. Solamente tú conoces, Padre de la gloria, los tejidos que tienen que ser restaurados y cambiados en el nombre de Yeshua, Abacados.
Yo solamente cumpliré, Padre de la gloria, con la orden que tú me das, de impartir la sanidad en el nombre de Yeshua. Y yo marco a tu pueblo en esta hora, Padre, con esa sanidad en el nombre de Yeshua. Azotásteme y fui castigado como novillo indómito. Aleluya. La sanidad en el nombre de Yeshua, Padre. Porque tú eres Yahweh. Yo marco a tu pueblo en esta hora, Padre, para tu sanidad en el nombre de Yeshua. Solamente tú puedes sanar a tu pueblo, Abacados. El paso de fe que cada uno de ellos ha dado, Abacados, es tomado como ofrenda delante de ti. Y aquellos que están abriendo sus labios, Padre, para declarar su necesidad en esta hora, como lo dice Lucas 9:11, que tú ibas por todas las ciudades sanando a los enfermos, pero que solamente sanabas a los que tenían necesidad de ser sanados. Padre, que en esta hora, como lo reza Oseas 14:2, que las palabras de su boca sean como becerros presentados como ofrenda delante de ti, en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua, Padre. Yo marco a tu pueblo, Padre, con el aceite de la unción, Padre, solamente como señal del Ruach, y tú te glorificas trayendo la unción de la sanidad, Abba. Haz ese milagro sanador en este día, Abacados, sobre los tuyos, en el nombre de Yeshua. No importa la necesidad que haya, Abacados, tú impartes esa sanidad en este día, Abacados. Que como en esas casas hace 3600 años fueron marcados los linteles de esas puertas con la unción que traía la sangre del Cordero, este aceite en esta hora solamente esté marcando el lintel de esta casa, Padre, para que el ángel de la enfermedad no pase por ella, en el nombre de Yeshua. Estas casas, Padre de la gloria, son separadas en el nombre de Yeshua para traer esa sanidad. Sanidad en el nombre de Yeshua. Sanidad en el nombre de Yeshua. Sanidad, Padre, en el nombre de Yeshua. Sanidad en el nombre de Yeshua, Abacados. Sanidad en el nombre de Yeshua, Abacados. Padre, tu pueblo quiere caminar en tus mandamientos, Padre. Concédeles lo que les concediste a tu pueblo antes de recibir la Torah. Una sanidad total. En el nombre de Yeshua. Aleluya. La sanidad, Abacados. La sanidad, Padre. Este aceite, Padre de la gloria, alumbró tu Moed. Este aceite alumbró tu Moed, Abacados. Confirma la sanidad en el pastor Eberto, Padre. Confirma esa sanidad, Padre. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua, Padre. Marco a tu pueblo para esta sanidad en el nombre de Yeshua. Sanidad física en el nombre de Yeshua. Sanidad mental en el nombre de Yeshua. Sanidad emocional en el nombre de Yeshua. Sanidad en el nombre de Yeshua, Abacados. Sanidad en el nombre de Yeshua. 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 Interceda por ella, pastor. Sanidad en el nombre de Yeshua. Sanidad en el nombre de Yeshua. Siéntese ahí, hija. Siéntese ahí, hija. Amén. Siéntese aquí, hija. Siéntese ahí. No se me quede ahí paradita. Siéntese ahí, hija. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua, Padre. Quítale esos dolores en el nombre de Yeshua. Ten misericordia de ella estos últimos años de su vida, Padre. Regálale lo que le regalaste a los ancianos de Israel, Padre de la gloria. Largos y buenos años en el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Padre, la sanidad sobre esta sierva en el nombre de Yeshua. Fui castigado como novillo indómito. Aleluya. La sanidad, Padre, para el cuerpo de tu pueblo en el nombre de Yeshua.
Queremos caminar, Padre, en el propósito eterno de manera fuerte y poderosa en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Sanidad física en el nombre de Yeshua. Sanidad física en el nombre de Yeshua. Sanidad física en el nombre de Yeshua. Sanidad mental en el nombre de Yeshua. Sanidad emocional en el nombre de Yeshua. Liberación para tu pueblo en el nombre de Yeshua. Padre, yo marco a tu pueblo para esa sanidad poderosa en el nombre de Yeshua. Cosas grandes y poderosas, Padre de la gloria, tú estás haciendo en este día, porque no somos nosotros, sino que eres tú a través de nosotros, Abba. Dice tu palabra que allí donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, y si tan solo 2 de ellos se pusiesen de acuerdo en una cosa aquí en la tierra, sería hecho por nuestro Padre Celestial que está en los cielos, en el nombre de Yeshua. Glorifícate, Abacados, de manera especial y poderosa en el nombre de Yeshua. Yo te doy gracias, Abacados, en esta hora. Yo bendigo tu nombre en esta hora, Abacados. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Abacados. Gracias, Abacados, este día. Gracias, Abacados. Padre celestial y glorioso, yo pongo a este pueblo delante de tu presencia, Abba, y te pido y te suplico que la petición de sanidad. ¿Usted vino por sanidad? En el nombre de Yeshua. Padre, en el nombre de Yeshua, yo te pido que esta marca de aceite que yo pongo en esta sierva simplemente es en obediencia a lo que tú estableciste, que marquemos a los ancianos de la congregación con el aceite para la sanidad, y que tú vas a escuchar la oración del justo. Y nosotros fuimos justificados no por mérito propio, sino por los méritos de aquel que fue crucificado, que pagó en el madero nuestra sanidad, Padre. Que ese manto de sanidad que se pagó en el madero hoy establezca esa sanidad en mis hermanos en el nombre de Yeshua, como oraba Alejandro ahora, Padre, porque su dolor es mi dolor, porque el dolor de mis hermanos es nuestros dolores, Abacados. Por eso te clamamos para que sanes a Israel. Sana a todo Israel, Abacados. Sana a tu pueblo, restaura a tu pueblo. No nos sanes de manera individual, sánanos como pueblo, sánanos como familia, Abacados. Sánanos como uno solo delante de ti, Abacados, como uno delante de ti. Yo declaro las palabras que Yeshua declaró en Juan capítulo 17, que seamos uno como tú eres uno en el Padre, Abacados. En Ejad, en unidad, reclamamos, Padre, humildemente esa sanidad. Somos tus hijos, Padre. No estamos reclamando ni siquiera las migajas que caen de la mesa, porque hemos sido comprados a precio de sangre, Abacados. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, trae esa sanidad, Abacados. Trae esa sanidad a tu pueblo, Abba. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Glorifícate, Abacados, glorifícate. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, Abacados. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, Abba. Bendito es tu nombre, Abba. Bendito es tu nombre, Abacados. Bendito es tu nombre, Abba. Glorifícate, glorifícate, Abacados. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Bendice a tu pueblo, Abba. Bendice a tu pueblo, Abba. Trae a tu pueblo. Aleluya. Y le preguntó: bendito es tu nombre. ¿Hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Ayuda, Abacados, ayuda. Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán. Ese es el tiempo del pacto. Oh, sí, derrama de tu misericordia en este día. Derrama de tu misericordia en este día. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta: Siba, háblame más de este hombre. Por favor, ya díganme su nombre. Aleluya, aleluya. Señor, se llama Mefiboseth, mas él no puede andar.
esta hora. Y escucha El bien lo que rey quiere decirte está en mandando a llamar a su pueblo. El rey está mandando a llamar a su pueblo. Escucha el llamado de Dios. Voy a restituir Él quiere restituir. que la vida te robó. Él quiere devolver. Es el deseo de Dios. El último en la casa de Saúl. Aleluya. Será más aquel a quien nadie le da. Aleluya. Bendito es el rey. Hasta vivir en la casa Aleluya. del rey. Aleluya. Hasta comer en la mesa del rey. Hasta vestir la ropa del rey. Hasta sentarme al lado del rey. La miseria nunca más conocerás. Un adiós a lo de dar tu vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve el 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Vamos a hacer el cierre Shabbat. Yo quiero que todos los hermanos pasen a las mesitas, cojan una copita de vino y un pedacito de pan. La copita de vino en la mano derecha y el pancito en la mano izquierda. Y vamos a tener en cuenta que para que esa sanidad que se estableció en el día de hoy tenga un potencial grande, recordemos